En distintos viajes y manifestaciones públicas, el Papa Francisco advierte sobre algunas amenazas que sufre hoy la familia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada. ¿Cómo se cree que es un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en nuestras sociedades? Y que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyan y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. La ideología de género del gender concibe la sexualidad no como algo natural, sino como una construcción cultural e histórica elegible según la voluntad de cada uno. Se pregunta el Papa Francisco si esta ideología es una respuesta frustrada a las dificultades para una convivencia cordial entre ambos sexos. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l'arricchimento della comprensione di questa differenza, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. Per esempio, io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Un remedio equivocado que avanza con fuerza colonizando ideológicamente a las familias. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera. Por eso dijo que son colonizaciones. And that's why I say it's colonization. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Una colonización ideológica que desafía la misión cristiana de la familia y el matrimonio. The family is also threatened by growing efforts on the part of some to redefine the very institution of marriage by relativism, by the culture of the ephemeral, by a lack of openness to life. Ideologías incompatibles con el plan creador de Dios. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinnegano il passato e non guardano il futuro. Vivono nel momento, non nel tempo, e per questo non possono prometterci niente. Ogni volta
che arriva una colonizzazione culturale e ideologica, si pecca contro Dio creatore, perché ci vuole cambiare la creazione come l'ha fatta Lui. E contro questo fatto che a lungo della storia è accaduto tante volte, soltanto c'è una medicina, la testimonianza, cioè il martirio. Para el Papa Francisco nos encontramos ante una amenaza provocadora, como respondía ante una pregunta en su viaje a Georgia de 2016. Tu, Irina, ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche. Volviendo de Filipinas, advertía Francisco sobre cómo hoy esta ideología está comenzando a transmitirse a los más jóvenes a través de la educación. Le domandò al ragazzo di 10 anni, e tu cosa vuoi fare quando diventi grande? Ragazza. Il papà se n'è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. Colonización ideológica, adoctrinamiento, advertencias que el Papa Francisco hace de un modo especial a las familias para que defiendan con valentía y libertad la misión a la que han sido llamadas. Sabe que en la Argentina, la última vez que fui, uno tiene que llenar, dice sexo masculino, femenino, no binario. Ahora uno le preguntan. No, ese es un ejemplo. Bueno. La experiencia futurista que tuve hace muchos años sobre esto es cuando leí una novela que la recomiendo siempre, ¿no? The Lord of the Earth o The Lord of the World, ¿no? De Benson, escrita en 1903. Parece bien moderna, ¿eh? Un poquito pesadita en la mitad, algunos capítulos, pero está muy linda. Se plantea un futuro donde las diferencias van desapareciendo y todo es igual, todo es uniforme, un solo jefe de todo el mundo, ¿no? Un futurista, profeta, y ahí yo fui encontrando la verdadera tendencia esta de acortar las diferencias. Lo rico que tiene la humanidad son sus diferencias culturales, sobre todo. Pero finalmente no me quedó claro, ¿le pidieron que escriba algo sobre el gender? No. Yo hablo sobre eso. Pero, okay. Hablo porque hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es respeto a la diversidad sexual o a diversas opciones sexuales de lo que es ya una antropología del gender, que es peligrosísima porque anula las diferencias y eso anula la humanidad. Lo rico de la humanidad, sea tipo personal, como cultural, como social, son las diferencias y las tensiones entre las diferencias hacen crecer a los hombres y a las mujeres. De hecho, usted siempre habla del poliedro, ¿no? Tal cual, ¿no? Por favor. ¿Por dónde comienza para que la gente entienda mejor de dónde viene todo esto? Bien, empiezo por el final. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etc. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero
y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales que después en todo caso podemos hablar de eso. Ahora bien, yo dije empiezo por el final. ¿Dónde está el principio? El principio está hace 2 años, cuando los padres empezaron a ver esto en los manuales de educación sexual, hace 3 años, 4 años, no. El inicio de esto está a mediados del siglo pasado. Es decir, esto ha sido un largo proceso. La ideología de género empieza a gestarse a partir de la mitad del siglo XX en los países más avanzados, los que desde América Latina a veces llamamos el primer mundo, en un contexto en el cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera. La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien, pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. Desde otro punto de vista, sin embargo, en ese mismo momento, un conjunto de gente con mucho poder económico en el mundo empieza a entender que estas ideologías pueden ser funcionales a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la creación de la IPPF en el año 1952 a instancias... International Planned Parenthood, o sea, paternidad planificada. La versión internacional de la Planned Parenthood que se había creado años antes en los Estados Unidos, a instancias de Margaret Sanger, y que fue impulsada como matriz internacional por David Rockefeller III con sus dineros. Luego de eso aparecerá el Consejo de Población con dineros de David Rockefeller. Aparecerá el informe Kissinger en el año 74, un año antes la legalización del aborto en los Estados Unidos, y toda una vorágine de género que empieza a mostrarse funcional para ideas que ya no necesariamente son de izquierda, sino son, digamos, tecnocráticas, en cuanto a que más población es más riesgo para los países ricos. Con un componente relativamente racista, porque, por ejemplo, varios de los informes que tú mencionas, básicamente piden aplicar masivas políticas de control natal en los países del tercer mundo, América Latina, África, etcétera, ¿no? Esto empezó, de hecho, con una matriz eugenésica. A ver, Margaret Sanger formaba parte de ligas eugenésicas, la gente que ocupaba los puestos de poder de las fundaciones de los Rockefeller era gente vinculada con el movimiento eugenésico mundial, y era gente que concebía el aborto no como el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como se dice hoy en día, sino que se lo concebía como una forma de mejorar la genética humana. Hay una frase célebre en el caso de Margaret Sanger, una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, que es: más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos. Y los ineptos a veces eran, por ejemplo, la gente de color, los hispanos. Por eso es que hoy, por ejemplo, incluso hoy, cuando uno dona dinero en Planned Parenthood, puede solicitar que su dinero sea aplicado en abortos de personas de ciertas etnias o de ciertas razas, ¿no? Esto efectivamente está bastante vinculado con la idea de una pureza genética, pureza racial. Entonces yo te diría, la ideología de género tiene un origen vinculado con la necesidad de una izquierda de reconvertirse y tener algo que ofrecer en el primer mundo, pero por otro lado, poder internacional y financiero recogió esas ideas y empezó a aplicarlas en otro sentido. En el año 74, en el informe Kissinger, se va a advertir, por ejemplo, que no podemos vender estas ideas de forma tan fácil al tercer mundo, porque el tercer mundo va a entender de que atrás de esto hay imperialismo demográfico. Esas son las palabras que él usa. Entonces, ¿cómo las vendemos? Bueno, las vendemos como derechos sexuales reproductivos, la diversidad. Todos los eslogans que hoy estamos usando para referirnos al género son los eslogans que aparecen en ese informe Kissinger, que va a ser adoptado por Ford en el año 75 y que va a servir de matriz para el accionar de la ONU, por ejemplo, y sus agencias. La gran
cuanto a cómo responder a la ideología de género, yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias. Y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla. Y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor, por así decirlo, quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional, y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos, ¿verdad?, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio, hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales, que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse, y no solamente aparearse, sino también reproducirse, que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos, que lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, ¿verdad?, lo que físicamente se ve, que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que si yo soy un hombre es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión incluso masculino desde su formación. A las 6 semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona en el caso de los hombres, y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras en lo que llamamos el cuerpo calloso, para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares, que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que no esté abierto a la posición cristiana, y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador que pensó estas cosas, y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no debemos otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3,000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica, y le ha concedido autoridad, e incluso quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido, porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene, no, eso se ha confundido. Las palabras son fluidas. Dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética,
Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú vas a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa.